tarda. Gràcies en Lluís, gràcies a Sergi per organitzar aquestes trobades, aquestes xerrades, aquests diàlegs. Mireu, en els últims 10 anys el percentatge de la població migrant establerta a Catalunya oscil·la al voltant d'un 15%. Això ens converteix en una societat molt diversa i molt rica, però també els indicadors que s'han pogut anar observant en tots aquests anys, en tot aquest temps, ens venen a indicar que hem sigut una societat que no ha sapigut gestionar aquesta pluralitat. Estem parlant d'aproximadament 1 milió de persones que, segons totes les estadístiques, pateixen en un tant per cent molt elevat situacions d'atur, situacions de pobresa, situacions de discriminació. I, per tant, un sector de la nostra societat estigmatitzat i en constant greu risc d'exclusió. Amb la Yesenia i en Daniel, que ara ja us parlarem, que ara us presentaré, parlarem amb aquesta situació marc que us presento d'una de les discriminacions que a diari, o d'un dels àmbits en què les discriminacions a diari es pateixen més perquè és una de les activitats més bàsiques, no? I parlem de la discriminació que pateix la població migrant a Catalunya en l'àmbit laboral. Contem per fer-ho amb la Yesenia Lagos, que és psicòloga, que s'està formant en cures auxiliars d'infermeria, que actualment és treballadora de la llar i cuidadora, per tant, que ens pot parlar en primera persona d'aquest àmbit del que parlava Lluís, en què és especialment punyent les situacions discriminadores. Té una llarga experiència treballant amb nens víctimes de vulneració de drets i en situació de desprotecció, així com també en recursos humans i en activitats de comerç informal, i és membre de l'Associació Social Cultura d'Hondurenys a Girona. Per altre costat, mantindrem també el diàleg amb en Daniel Litvak, que era dirigent sindical argentina en l'àmbit de la banca privada, que en els darrers anys ha treballat en el sector càrnic a la Garrotxa, a més en un lloc emblemàtic pel sector càrnic, un sector que, com en Lluís explicava, és especialment víctima d'aquestes situacions discriminadores, que està desenvolupant tasques de dirigent sindical per comissions obreres, que és exsecretari general de l'antic sindicat intercomarcal del sector agroalimentari de Girona i és responsable del local comarcal de la Garrotxa. Actualment treballa en el sindicat intercomarcal d'indústria i té responsabilitats a la Secretaria de Comunicació i en el sector càrnic a Girona. Mireu, jo que el primer els hi volia plantejar que ens expliquessin una mica des de la seva perspectiva personal i des de la seva perspectiva professional el primer pas, el primer entrebanc o la primera gran deficiència de base que es troba algú que ve a establir-se a Catalunya, i és les lleis marcs en les que ens movem. Les persones immigrants, per incorporar-se al mercat laboral, tenen un primer gran escull, que és tota la legislació d'estrangeria, que ja de per si, per naturalesa, és discriminadora, perquè separa i atorga determinats drets, determinades possibilitats, determinades opcions a uns o altres, o els hi denega o els hi dona més per la seva senzill origen, o per una circumstància que no hauria de ser tinguda en compte com és el seu origen. Intercambiarem català-castellà, nos entenderemos perfectamente, ¿no? Y con lo que uno se sienta más cómodo hablando, pues contestamos y respondemos. Yesenia, la primera encontronazo con una sociedad y con una legislación que ya de por sí te empieza a decir, uy, pues si no tienes determinado documento no vas a poder incorporarte en el mercado laboral. ¿Cómo lo viviste y cómo...? Claro. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación y por el espacio para dialogar y exponer pues estas realidades para nuestros sectores. Respondiendo a tu pregunta, Mónica, el primer cuando salimos de nuestro país, creo que ya sabemos de antemano que no venimos a realizar actividades como las que realizábamos en nuestro país, ¿cierto? ¿Por qué emigramos? Porque realmente en nuestros países pues tenemos situaciones económicas bastante económicas y de toda índole que son difíciles y eso nos hace llegar a emigrar y llegar a un país que sabemos que vamos a tener ciertas limitaciones.
Sin embargo, venimos con la idea de, bueno, vamos a esperar, porque al menos allá vamos a tener esa oportunidad de tener ese derecho a poder obtener un salario por una prestación de servicios que realicemos. Cosa que en mi caso pues no la tenía en mi país. Llego pues, al llegar, en principio me encuentro con esto de que no puedo trabajar y que es difícil el trabajo si no tengo una documentación que me respalde. Concretamente hablando, un NIE. Wow, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer para obtener un NIE? Entonces, bueno, en principio tienes que esperar 3 años. Bien, bueno, no pasa nada, pues esperemos a los 3 años. Pero empezamos a buscar empleo, a ver qué ocurre, donde organizaciones, asociaciones, fundaciones, y bueno, en vista de la penalización y toda la problemática que conlleva el contratar a una persona sin documentación, todos se abstienen de realizar una contratación de una persona por muy competente que sea. En tal sentido, nos vemos obligados a relegarnos a trabajar, entre comillas, o vulgarmente hablando, en negro. Y aceptando situaciones y cosas en general que no deberían ser aceptados y que no se encuentran ligados a los derechos laborales de cualquier otro empleado. Cabe destacar que como empleada doméstica, también trabajadora del hogar, venimos a realizar un trabajo que debería de estar regularizado en las mismas condiciones como cualquier otro trabajo. Concretamente hablando, hablo de vacaciones, hablo de tiempos de descanso, hablo de los cuidados de riesgos laborales, enfermedades laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tenemos una necesidad con la que vamos cargando y con la que hemos llegado al país o a la zona, porque no solamente venimos de un país de América a España, sino que también hablamos de personas del sur de España a Cataluña, etcétera, etcétera, o migraciones dentro del mismo Unión Europea. Venimos cargando una responsabilidad en nuestros lugares de origen, que nos obligan a aceptar y solamente callar en el mejor de los casos, ¿no? Y esperar, entre comillas, pacientemente que surjan, que lleguen a transcurrir lo más pronto posible esos 3 años para poder optar a tener un contrato de trabajo y, bueno, por suerte, por qué sé yo, lograr el ansiado NIE. Y cuando esta situación, por ejemplo, en tu caso, que fue así, de espera de estos 3 años, en tu caso fue un poco diferente, pero nos explicas un poco tu caso y también qué pasa cuando ya accedes a esta documentación finalmente, si tienes la suerte de poder acceder a esta documentación, si las expectativas de llegar a un trabajo en que la remuneración sea, ¿no?, proporcionada y adecuada a los servicios que tú estás prestando, a tus aspiraciones laborales, a tu formación, si estas expectativas son fáciles de cumplir, se cumplen o normalmente caen en un pozo de... Saco roto. Buenas tardes a tothom. Mi caso no fue muy distinto al caso de Yesenia. ¿Cuál fue mi realidad? Yo me escapaba de la violencia. En mi caso particular, el último tiempo de desempeño y desarrollo laboral en Argentina, estaba abocado en el sindicato bancario por una banda, pero por otra banda como trabajador de una empresa privada, de un banco privado. Con lo cual, vino el corralito y vino la violencia. Estaba en el área de inversiones y todos los días eran amenazas permanentes y tenía que irme. Me tenía que ir o cuando se afianzó definitivamente la crisis en Argentina, había dos tentativas: tener trabajo o no tenerlo. Tenerlo era casi pornográfico, no tenerlo era terrible, era pasar a la indigencia o pasar a los sistemas terribles dentro del ámbito social. Con lo cual, ¿qué es lo que haces para escaparte de la violencia? Buscas un lugar de tu misma lengua, o por lo menos un lugar donde puedas afianzarte y poder desarrollarte. En mi caso particular, bueno, yo tenía un familiar de un conocido, vine a vivir a Salamanca en su momento, pero claro, no tenía NIE. Tenía una experiencia laboral de 12 años en el área bancaria, tenía experiencia en el área financiera,
diferentes titulaciones, pero no tenía documentación. ¿Dónde caes? Economía sumergida. Pasó por lo menos 2 años. Mi mujer, con la que yo hice reagrupación familiar, tenía que mantenerme. Mantenerme a los ojos del Estado para yo poder obtener una residencia provisoria por 2 años. Claro, esa situación es tensa y es violenta, porque ¿qué acontece? Sí, conseguís formas de ganarte la vida y de conseguir un trabajo, pero en economía sumergida. Y en economía sumergida nadie paga lo que dictaminan los convenios colectivos de trabajo y no entras dentro del encastre de la sociedad. ¿Por qué? Porque trabajás, yo estuve como cocinero 2 años, estuve trabajando en el ámbito de informática, pero sin tener una remuneración equiparable a lo que cobraba un informático. Y esa es un poco la realidad. Posterior a esto, bueno, ya afiancé mi situación, vine a la zona de La Garrocha 3 días de visita de otra gente para conocer el lugar. Bueno, me enamoré de la comarca de La Garrocha, me enamoré de las comarcas gironinas y dije, tengo que irme. En su momento, bueno, surge el tema de Cárnicas, surge el tema de una empresa que necesitaba gente y me apunté. Cuando retorno al lugar donde estaba viviendo me llaman, tienes que presentarte el martes para venir a trabajar. Y yo a mi mujer, nos mudamos a La Garrocha, vamos a vivir a Olot. Y nos vinimos. Pero ¿qué pasa? Uno llevaba, yo en mi caso particular llevaba el gusano del sindicalismo en mi interior, porque estuve 10 años en el sindicato bancario. Pasó un determinado tiempo, una compañera de trabajo que está presente hoy en la sala me propone entrar en la candidatura de comisiones obreras. Y lo dudé, honestamente, porque después de corralitos, violencia, idas, vueltas, yo quería trabajar y que nadie me entorpeciera el cerebro. Y a los 2 días la llamo, apúntame en la candidatura. ¿Vosotros creéis que alguien que llega en estas circunstancias, al que le cuesta tanto acceder a una situación normalizada en el ámbito laboral, después le cuesta mucho involucrarse o le cuesta más involucrarse, tiene más miedos, más temores a involucrarse en la lucha, ya no sindical, sino en la defensa de los derechos básicos, ¿no? De reivindicar los derechos, y que esto comporta que haya, ya una vez regularizada la situación, también situaciones de vulneraciones de derechos y de lo que tú decías, ¿no? De no recibir aquello que uno se merece por el trabajo que está realizando? Claro, te diré, en principio lo que es más común encontrar con una persona que no tiene documentación, es decir, en esta economía sumergida, es personas en el régimen interno. Esto nos obliga a vivir una situación alienante, lo llamo yo. ¿En qué sentido? La persona, cuando opta por aceptar este tipo de contrataciones, que son verbales en su 100% son verbales, nos olvidamos de vivir nuestra vida para vivir la vida de otros, para que otros vivan. ¿Me explico? En ese sentido, el mundo está allá y no nos damos cuenta de que existe una organización X que vela por los derechos e incluso nos olvidamos que nosotros como personas, como mujeres, también tenemos derechos. ¿Sí me explico? Entonces, en tal sentido, solamente nos enfocamos en el hecho de esperar a que pase ese tiempo para poder optar en ese mismo episodio, en ese mismo tiempo, ocurren infinidad de situaciones que poco a poco las vamos aceptando. ¿Me explico? Que se va rebajando el nivel de expectativa. Se va rebajando el nivel de expectativa con una alta sumisión. Llega un momento que hay algunas personas que dentro de sus propias características de personalidad dicen, no, esto no está bien, tengo que salir, etcétera, etcétera, pero tenemos ese miedo, uno, a exigir nuestros derechos dentro de ese mismo ámbito y
bueno, concretamente eso, tenemos miedo a salir, tenemos miedo a que no voy a encontrar otro medio de subsistencia, qué voy a hacer en un país ajeno a mí, ajeno a mi cultura. Yo no puedo hablar catalán, tampoco tengo la autorización para salir a estudiarlo, no puedo relacionarme con nadie. Esto ¿Me un explico? tema que os quería plantear, ¿no? Un poco el entorno, ¿no? Sí, el sí. entorno o las facilidades que el entorno da. Por ejemplo, valoráis que el tema de quizás el desconocimiento de la lengua, el desconocimiento de los recursos que puede haber, ¿no? Para acceder pues, a formación, a cuestiones de reciclaje, a derechos de los más básicos. ¿Creéis que esta población que llega de otras situaciones, a veces pues complicadas, hay un grave, o sufren de un grave defecto, tanto de imposibilidad de acceder a determinados recursos como de falta de conocimiento de los mismos? Mira, yo te podría plantear que desde el área sindical, desde comisiones obreras, nosotros contamos con el Centro de Información a Trabajadores Extranjeros, que es el CITE. En el CITE se le brinda toda la información respecto al tema de papeles, de cómo formular, cómo tener un encastre dentro del ámbito social y cómo generar un empleo. Con lo cual, existen áreas y existen fundamentalmente sistemas para poder entrar dentro del ámbito social. En cuanto al tema de formación, te lo manifiesto, yo el primer curso de catalán lo hice hace 14 años a través de la Fundación Paco Puerto, que pertenece a Comisiones Obreras. O sea que hay medios, pero también está un poco lo que comentaba ella, ese temor de la gente que recién llega, que entra en economía sumergida, que no tiene el NIE, que dice, ¿con quién voy a hablar? Si hablo con alguien, me despiden, me quedo sin empleo, no tengo para comer, tengo mis hijos. A mí me ha ocurrido de escuchar en asambleas, dentro del ámbito de falsas cooperativas del sector cárnico, escuchar cosas terribles, que realmente te parten al medio. No solamente el hecho de que te manifiesten que cobran menos que tú, trabajan 10 horas más que tú, no pueden negarse a ir a trabajar, no pueden negarse a hacer la cantidad de horas que le exigen a diferentes empresas o pasar de una empresa a la otra, sino que una cooperativa, por ejemplo, que se había ido, no había pagado a sus trabajadores durante 60 días, que un trabajador no te diga que no sé qué voy a hacer si no consigo empleo, que te diga, si no cobro este mes, no puedo pagar, no el piso, la cama. Es muy grave y es una situación que te llena de Lo que decías, odio. ¿no? Que hay otros factores, ¿no? Factores de pues, la vivienda, ¿no? Cuando se llega a un lugar, acceder a una vivienda con un mínimo de dignidad, el factor familiar si se deja en el lugar de origen o si se ha reagrupado, si lo tienes a tu cargo, pues que son una serie de factores que deben afectar bastante a esta situación de aceptación de algo de lo que uno es plenamente consciente, al menos al principio, ¿no? Pues antes de aceptar la situación, de que no es Sí, claro. compatible con una situación, ¿no? En un estado de derecho con una serie de derechos reconocidos en el ámbito laboral básico. ¿Por qué creéis que determinados sectores, y además vosotros representáis estos dos sectores, reciben una mayor presencia de personas migrantes en situaciones de clara discriminación? Hablamos, por ejemplo, del sector del ámbito doméstico, ¿no? De los trabajadores, las personas que trabajan cuidando a otras personas, o del ámbito cárnico. ¿Por qué creéis que, por ejemplo, estos dos sectores que son desgraciadamente exponentes de situaciones de discriminación en relación a trabajadores migrantes? ¿Por qué creéis que hay determinados sectores? Considero que, bueno, precisamente por el estatus y las condiciones que venimos, nosotros estamos queriendo encontrar una oportunidad, venimos con necesidad, y el hecho de ser residencias, eso provoca el asidero ideal para que se hagan las contrataciones de personas que no tienen su regulación y puedan estar dentro de una casa, entre comillas, guardadas. Ahí clandestinamente. No puede ir Comisiones Obreras, no puede ir Ministerio de Trabajo, no puede ir nadie a hacer una inspección laboral para ver si esta persona tiene su seguro social, si está viviendo en unas condiciones
mínimas, al menos humanas, ¿no? Que si está siendo tratado como debe de ser, como una persona con dignidad, y etcétera, porque simplemente es una residencia. Entonces, ese es el único espacio donde genera el nicho idóneo para que se presenten este tipo de situaciones, en el caso de las trabajadoras del hogar. ¿Y en el caso de las cárnicas? En el caso de las cárnicas, yo creo que surge no solamente de la necesidad, sino del hecho de esa... Hay gente que en algunas oportunidades se escucha decir que al empresario una de las cosas que más le importa es hacer dinero. No, es lo único que le importa. Pero fuera de esto, es ese hecho de la gente que va trayendo gente y se va sumando en estos ámbitos de cooperativas. Este ámbito de cooperativa tiene su fraude, en el cual cuando nosotros hacemos una asamblea y convocamos a gente de determinadas cooperativas, lo primero que le preguntamos: ¿pagás tu cuota como autónomo? Sí. Sos tu propio jefe en ese sentido. ¿Te regulas el horario? ¿Te regulas los ingresos? Cuando la empresa pierde, ¿tú vas a pérdida y cuando se beneficia, ganas? No, eres un falso autónomo. En ese sentido, cuando te encontrás que el sistema, ¿qué es lo que ocurre? Si ellos no tienen ingresos, no tienen forma de sobrellevarlo. Y nosotros somos los que estamos a la vanguardia de este sector para, de una u otra manera, tratar de que la inspección de trabajo a través desde el ámbito de comisiones obreras, hace ya 7 años que se vienen efectuando denuncias en todo el ámbito de Cataluña. Te puedo manifestar lo siguiente: a todos los medios de comunicación se le ha mandado montones de veces información de lo que se venía haciendo con cada una de estas empresas que hacían usufructo de las falsas cooperativas. Nunca he visto publicadas ninguna de estas informaciones en ninguno de los periódicos locales. O sea, había otras informaciones que por lo visto eran más trascendentes que esto. Ahora, en este momento, se le está dando un auge al ámbito de cárnicas, pero nosotros venimos hace 7 años trabajando en esto. Para que un poco lo entendamos todos, es decir, una empresa, como sería un matadero, ¿no? Sí. Que en vez de tener a sus propios trabajadores dados de alta en la seguridad social, un empresario pues que tiene una estructura, una jerarquía, unos encargados y unos trabajadores, lo que hace es valerse de trabajadores autónomos. ¿Es sí, así? Pero yo te voy a explicar lo siguiente. Cuando se externalizan determinados servicios y se pasan a estas cooperativas, hay una manipulación de algunos artículos del estatuto, creo que si no me equivoco es del 42 y el 43. ¿Qué pasa? En el convenio colectivo de cárnicas te regula que las empresas externas que entren a cumplir servicios tienen que encuadrarse dentro del marco del convenio colectivo de trabajo de industrias cárnicas. Ya sea las 1.770 horas anuales de trabajo, ya sea niveles de ingresos, niveles de horario. Unos mínimos. Claro, pero ¿qué pasa? Cuando estás en una cooperativa, cuando sos autónomo, no estás regido por ese marco de legislación. Estamos hablando 2 años atrás. Ahora, hace 1 año atrás, después de varios debates, discusiones, de llevarlo al marco político, y resto se ha llegado a constituir un marco del ámbito de que las cooperativas tengan que estar encuadradas, si están dentro del sector cárnico, encuadradas dentro de la legislación. Por lo menos, no dentro de la legislación. Dentro de la legislación, entre comillas, están. Pero si están trabajando dentro del ámbito del sector cárnico, tienen que estar encuadrados en el marco del convenio colectivo estatal de industrias cárnicas. ¿Qué ocurre? Yo, entre otras cosas terribles que me ha tocado... tengo muchas cosas técnicas, pero realmente me interesa más manifestar vivencias que nos han tocado vivir. Una de las empresas donde fuimos a hacer una asamblea en la puerta porque no nos dejaron ingresar, justamente por el tema de elecciones sindicales, estábamos repartiendo las octavillas y los papeles de que venían las elecciones sindicales, que necesitábamos gente que quisiera sumarse a la candidatura. Y uno de los chicos que va entrando tenía todo el brazo vendado hasta por acá y me dice: no, a mí no me des porque yo soy de la cooperativa. Le digo: bueno, vale, pero ¿qué te pasó? No, no tenía el guante de protección, me hice un corte de acá a acá, me pusieron 15 puntos. Digo: bueno, venía a traer el papel de la baja. No, vuelvo a entrar a trabajar hasta las 7 de la tarde. Entonces, pero ¿qué pasó? ¿En la mutua? No, ¿qué mutua? Claro, cuando uno habla de cooperativas únicamente focaliza en el tema
de la empresa, del fraude a la seguridad social, del fraude de ley. Lo que no focaliza es que hay todo un entorno, tanto social, que perjudica a esta gente, que cuando uno viene a vivir a España, no viene porque viene a hacer turismo y acá se está bien. Viene a buscar una realidad diferente, y la gente que viene escapando de situaciones de conflictos, se están encontrando de un conflicto a otro, de un conflicto de guerra a un conflicto de esclavitud. Porque si yo tengo 3 hijos en casa y tengo que trabajar 15 horas al día, cuando los veo, No lo ves. ¿y cómo hago si estoy trabajando 15 horas al día? Por 1.000 euros tengo que pagar mi propio aporte previsional, y encima tengo que comprarme mis cuchillos que me los tiene que vender esa empresa, porque no puedo traer de otro lugar. Es un sistema bastante... Una situación de explotación. Es una esclavitud encubierta. Y esto no está pasando acá a 200.000 kilómetros. Está pasando en Vic, está pasando en Girona, está pasando en muchas provincias del marco de Cataluña y de España, porque también pasa en Galicia y también pasa en la zona de Zaragoza y resto, ¿no? Si a toda esta situación que él describe le sumamos la condición de mujer, ¿podemos hablar de una doble discriminación? Claro que sí, claro que sí. En principio, pues sabemos que si somos mujeres, dicho sea de paso, en el caso mío, en el caso de nosotras como trabajadoras del hogar, recordemos que quien nos está contratando es una mujer, que a su vez nos contrata para que realicemos labores que ella no puede hacer porque está inmersa en una industria, realizando un trabajo, de oficina, etcétera, etcétera, que a su vez está sufriendo discriminación y demás por ser mujer, con sus salarios más bajos, con una serie de dificultades para poder tener ascensos dentro de su misma industria y demás y demás. Entonces, y como hablábamos en algún momento, la discriminación y todo este asunto va en función de poder, de ver quién está más arriba y tratar de subir para que no seamos aquellos que estamos en el último eslabón, ¿verdad? Porque el que le toca estar más abajo es el que lleva todas las de perder, por decirlo de esa forma. ¿Qué tal es el caso, pues, de la empleada del hogar? Hablando de discriminación, hablando de mujer, la misma mujer nos discrimina a nosotros porque es nuestro jefe inmediato, nuestra empleadora, nuestro jefe inmediato. Y hablando de vivencias, como decía David, me quedé, dije, bueno, cuando yo entré y comencé en este ámbito, pues dije, bueno, no, vamos a entrarle, porque venimos a eso, a buscar esa otra oportunidad para seguir subsistiendo, para seguir sobreviviendo. Pasaron una serie de situaciones y creo que la que a mí más me sorprendió es en algún momento cuando estaba realizando el paseo cotidiano con la que en ese momento era mi jefa. Me encontré con alguien más y me dijo, hola Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Le digo, ¿y la señora? Sí, ella es mi jefa. Inmediatamente la señora reaccionó y me dice, yo no soy tu jefa. Entonces me quedé, bueno, claro que no soy tu jefa. Nunca vuelvas a decirme que soy tu jefa. Pero ¿quién soy? ¿Qué, o sea, ¿qué es lo que debo de decirle? Tú tienes que decir que yo soy tu dueña. Y yo me quedé, exactamente, me quedé así, no pude decir nada, tuve que, en principio, mis neuronas empezaron a reaccionar, sin embargo, hay que mantener un equilibrio emocional, porque estoy en un trabajo desarrollando unas funciones y tenía que cumplir con mis funciones. Recuerdo que el paseo lo terminé, aproveché que era el momento de ir a preparar la cena y que tenía que picar cebolla, y entonces tuve la oportunidad de poder derramar algunas lágrimas, ¿verdad? Para poder canalizar esa emoción que tenía contenida. Entonces, hay una serie de discriminaciones, hay una serie de situaciones que se están viviendo y que por la misma necesidad de encontrar y la esperanza de encontrar esa nueva oportunidad que no la hemos encontrado por conflictos, por situación económica, porque en mi caso ya tengo más de 40 años y en Honduras ya eres viejo, eres vieja, y si encima eres mujer, tienes que salir a buscar el pan de cada día para poder salir adelante con mi hija.
¿Me explico? Entonces, es una carga muy grande. El tema de los sindicatos y las mujeres, el tema nos decías, ¿no? Nos explicabas antes, pues hay un organismo, en concreto dentro de comisiones, pues dedicado, aunque yo le he dicho, ¿no? Cuando me lo contabas, con muy poca visibilidad, ¿no? Es un recurso de un sindicato que para mí sería básico, ¿no? Y que encuentro que está poco promocionado a nivel social o a nivel público. A nivel de la mujer, de la defensa de la mujer trabajadora, y además si se le suma la condición de migrante con todas estas dificultades que hay en el ámbito del sindicalismo, ¿cómo se enfoca? No, exactamente de la misma manera. Dentro del ámbito del CITE está encuadrado, pero por otra banda, dentro de cada uno de los convenios colectivos se está trabajando el tema de los planes de igualdad, pero no solamente en el tema del plan de igualdad en cuanto a cifras de igualdad de la mujer y el hombre en cuanto a cantidades, sino en cuanto al tema de capacidades y funcionamientos dentro del área de las empresas. Que se cumplan es la función nuestra de cada uno de los comités de empresa, los delegados sindicales y restos, que se pueda llegar a velar porque se cumplan. Está bien, en el tema específico que mencionabas hace unos momentos, sí, hace un rato es muy complicado en el tema de las donas del GAR. ¿Pero por qué? Porque la legislación no viene a través de una convención colectiva, sino que viene a través del Estatuto de los Trabajadores, donde tienen las regulaciones internas, con lo cual lo mejor que pueden llegar a hacer en ese sentido, ya que no pueden ser representantes sindicales por no haber una cantidad mínima de 6 trabajadores, es estar afiliado a las centrales obreras. ¿Por qué? Porque es el único hoy órgano de defensa y es la última barrera de defensa que tenemos los trabajadores. Sí, es cierto, está poco visto, tanto el CITE como la Fundación Paco Puerto, como el sindicato en sí, pero no porque el sindicato no quiera. El sindicato tiene medios y tiene articulaciones. Los medios de comunicación hacen que lo que sea visible de los sindicatos sea solamente cuando exista alguna catástrofe interna. En algún sindicato, en alguna central obrera, tan pequeño o tan grande como fuera. ¿Qué pasa? La representación legal de los trabajadores no está bien vista por el empresariado. Y no está bien vista por varios grupos políticos tampoco. Está desprestigiada, está mal vista por el empresario y desprestigiada socialmente. Pero es que es una campaña de desprestigio que nace hace varios años atrás, se termina de impulsar en el año 2012 y de ahí para adelante se pierde la visibilidad. Si yo mando un comunicado de prensa a una radio, a un canal de televisión y a un periódico de una actividad realmente fuerte y contundente que se está haciendo sobre una empresa que deja 200 trabajadores en la calle sin pagarle 2 meses de salario, lo mínimo que tienen que hacer es por lo menos poner un encuadre. No entra. ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega la dinámica del tema Cárnicas? Cuando sale el programa Salvados. Parece que antes del programa Salvados nunca se hubiera hecho nada respecto al ámbito de Cárnicas. Bueno, la visibilidad es muy importante. Después de que pasa para concienciar. Después de que pasa el programa de Salvados, que tienen alguna visibilidad, que se ven el sistema de matanzas, que se ven... ahí empiezan a llamar y acercarse al sindicato de diferentes medios de comunicación para decir, ¿qué pasa con Cárnicas? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué pasa con las falsas cooperativas? ¿Qué es un falso autónomo? Y ahí empieza a hacerse visible. Lo que no termina de ser visible y no termina de haber una conciencia social en torno al tema de las falsas cooperativas, los falsos autónomos y los trabajadores de cuenta ajena, es que esto no afecta solamente a estos trabajadores de cuenta ajena. Esto nos va a afectar a todos. Dentro de 10 años, cuando nos querramos jubilar, esas pensiones no estén. ¿Por qué? Porque afecta al sistema. No, porque el sistema de cotizaciones no es el mismo, por una banda. Y por otra banda, ¿qué pasa cuando un trabajador está en una industria cárnica deshuesando 10 horas al día, 15 horas al día, al cabo de los 5 años? Síndrome de túnel carpiano, epicondilitis, Sí. omóplato.
Esto no va a la mutua, esto no lo pagan las empresas, esto lo pagamos todos a través de la seguridad social y lo pagan ellos con su inutilidad después para poder sobrellevar un sistema de trabajo o retornarse a su país de origen o pelear durante años para llegar a una invalidez que por ahí no llega, porque tener una minusvalía no significa que la invalidez te la den a los 3 días. Ni que sirva para poder mantener. No, es que primero... Que acabas recibiendo, ¿no? La de prestación. Terminan con prestaciones de 426 euros, que para llegar a eso por lo menos tiene que gastarse 1.800 euros en cuanto a peritos médicos y resto de la historia. Si por una de esas suertes estas personas estuvieron afiliadas durante más de 7 años a un sindicato, bueno, toda la acción sindical y toda la acción legal les saldrá totalmente gratuita. En el ámbito de las trabajadoras hay tradición, ¿no? de los trabajadores del hogar, de la gente que se dedica al cuidado de otras personas. ¿Hay tradición o hay, por tu experiencia, afiliarse a sindicatos? ¿Hay confianza en el trabajo que hacen los sindicatos? No, bueno, de hecho, como les decía anteriormente, el hecho de estar allá relegadas en una residencia bloquea cualquier tipo de contacto con el mundo real, entre comillas, ¿no? Y entre las personas que se encuentran trabajando en el mismo ámbito. Claro, sin embargo, cuando, y hablo desde mi misma experiencia, estuve 2 años trabajando como interna. Por situaciones, pues dejé de trabajar en ese ámbito. Y una vez que he salido de esa condicionante, de ese régimen, he podido como ver la luz. Existe esto, existe aquello, existe lo otro, existe vida afuera de... La conciliación, imposible. Conciliación familiar, la conciliación de este tipo de trabajo que absorbe día y noche, ¿no? Al trabajador, es imposible la conciliación. Claro que sí. Hablando en términos con la familia, ¿no? De hecho, solo tenemos un día, y bueno de los casos, ¿no? Un día y un par de horas del sábado, en donde la conciliación y esto con la familia y demás, pues se ve altamente reducida. ¿Sí me explico, verdad? Esto nos hace, como te decía, no sabemos qué es lo que está afuera. ¿De acuerdo? Cuando ya empezamos a salir y vemos que existen organizaciones, que existe, me entero de que existe un Sindillar en Barcelona, que existe diversas asociaciones de mujeres que van en reivindicación del trabajo de la trabajadora del hogar y demás, ¿no? Entonces digo, sí hay un reconocimiento. Sin embargo, y quiero tomar la palabra de David, hay una invisibilidad. O sea, es muy sencillo saber que tenemos la problemática y tirar nuestra mirada hacia otro lado. Sencillo y conveniente, de acuerdo a la posición de cada quien. En el caso de las cárnicas y eso, la problemática existe. Las personas lo saben, todos lo sabemos, porque a su vez también tengo contacto con personas, mi esposo ha trabajado en esto y sé la situación que se está viviendo. Sin embargo, se han normalizado las situaciones, de tal forma que volteamos a ver, los días pasan y las leyes, etcétera, ¿verdad? No se hacen los ajustes, y también entiendo que existe todo un panorama legal, legislativo y demás, ¿verdad? Que favorece estas situaciones de incumplimiento, estas situaciones de falta de tomar las medidas necesarias para evitar la discriminación, la explotación y la esclavitud en los diferentes ámbitos. Vamos un paso más adelante, es decir, las siguientes generaciones. Vosotros llegáis hace unos años y sufrís todas estas situaciones. ¿No? El objetivo es evitar que esta situación se perpetúe, se enquiste en esta sociedad. Por tanto, el papel de los jóvenes y sobre todo de los jóvenes ¿no? Criados en el marco de familias migrantes es muy importante. Habladme de un poco qué creéis que es necesario en el ámbito escolar, en el ámbito de formación, qué papel tiene la familia en este ámbito para poder ¿no? Hacer ver a las siguientes generaciones que esta situación se tiene que romper y que tienen que luchar
Claro, bueno, como padres sabemos que nosotros somos el modelo de nuestros hijos. En tal sentido, si yo opto por tomar una línea de comportamiento, una línea de acción determinada, ese mismo comportamiento lo voy a estar perpetuando a través de las próximas generaciones. Es por eso que nosotros, a través de generar esta conciencia, es que somos los llamados a hacer ese cambio para que a través de nuestro ejemplo, de nuestra concientización, diálogo y demás con nuestros hijos, pues ir inyectando ese decir, paremos, esto no puede seguir. Porque a su vez, como hablaba anteriormente, nos vamos a ver explotados y vamos a buscar explotar a otros. Y el mundo, bueno, al menos yo creo que soy un poco optimista tratando de pensar que en algún momento de la historia de la humanidad el mundo será mejor. Y yo estoy con el compromiso conmigo misma y con mi familia de dar este grano de arena hoy para cultivar un mejor futuro. En tal sentido, si todos tuviésemos esa misma convicción de acción, ¿verdad? Y de concientización desde nuestros ámbitos familiares, amistades y demás, creo que podríamos llegar a tener un cambio en el futuro. Nos hablabas de la formación también en el ámbito de los sindicatos de la Fundación Sí. Paco Puerta. Bueno, Paco Puerto. Bueno, desde el área de formación de la Fundación Paco Puerto se han hecho diferentes cursos y formaciones de reconversión laboral inclusive. ¿Por qué? Porque hay áreas que fueron mecanizadas y que fueron cambiando con el transcurso del tiempo, y estas áreas dejaron sin empleo gente que tuvo que reconvertirse laboralmente. Por lo cual, en La Garrocha mismo, a través de IES Garrocha, a través de la Fundación Paco Puerto, en Girona y en diferentes provincias de Cataluña se están haciendo formaciones, tanto de idiomas como de formaciones profesionales. A jóvenes también, sí. no solo a gente que ya está incorporada en el mercado sí. laboral y necesita reconvertirse, sino también a jóvenes. También. Yo un poco, me gustó el tema que tomó ella, pero yo veo España veo un cierto paralelismo, ¿no?, entre España y Argentina. A mí me ha tocado ser segunda generación de inmigrantes en Argentina, y hoy me toca ser primera generación de inmigrantes en Cataluña. Entonces yo veo un paralelismo en cuanto a lo que me contaban mis abuelos y en cuanto a lo que vivo hoy acá. Es como que a España lo que le falta, a Cataluña y a España lo que le falta en cierto modo es madurar. Es generar ese crisol de razas que nosotros tuvimos en Argentina. Nosotros tenemos un idioma diferente en Argentina, porque estudiamos el español, pero hablamos en un castellano que está muy difuso y muy mezclado con el italiano. Alguna vez lo escuché a Arturo Reverte que decía que los argentinos somos italianos que hablamos en español. Y entonces, ¿qué pasa? Ese crisol de razas, esa mezcla de culturas, esa mezcla de comidas, de aromas, y eso es lo que genera que haya una inclusión social y que se debilite en cierta forma esas fobias sociales por la gente y por la diversidad de gente a la que no solo no conoce, sino que no trata de interpretar. Llámale temor, llámale como quieras, pero esa conjunción que nos hace falta todavía, ese encastre social, es lo que va a hacer que seamos mejores todos. Lo valoro desde mi punto de vista. Yo, cuando preparábamos el tema y hablábamos, me surgía la idea, ¿no?, de que quizás estas segundas generaciones les faltan referentes de personas migrantes que tengan lugares de responsabilidad, ¿no?, y que puedan ellos ver aquí, esta persona que está en mi situación, está en la situación que estaba mi padre o mi madre pues hace unos años, ha llegado a una situación que puede revertir esto, que puede hacer algo por cambiar, ¿no? Los referentes en el ámbito de las personas migrantes, se nota cierta falta, ¿no? Claro. Es que sucede esto, por ejemplo, dentro de las trabajadoras del hogar tenemos personas que tienen 25 y hasta 30 años, que vinieron de Honduras, orgullosamente soy catrancha, ¿verdad?, que han venido desde mi país y siguen trabajando como tal. Entonces,
En tal sentido, la agrupación, el generar esos espacios de traer a las personas, de concientizarlas, generará esos referentes para las siguientes generaciones. Por eso es que, bueno, nosotros ahora estamos desde la Asociación Social Cultural de Hondureños aquí, ¿verdad?, en Gerona, estamos tratando de trabajar con estas mujeres para empoderarlas, para, en principio, decirles que hay una voz, que podemos unir una voz para poder reivindicar nuestro trabajo, para luchar por nuestros derechos, para desde nuestros escenarios ser esos referentes para nuestros hijos, para los vecinos y para aquellas personas incluso que están dentro de nuestros países. A nivel institucional, ¿no? Hemos hablado un poco a nivel sindical, a nivel de organizaciones de trabajadores, ¿no?, que se intentan organizar, se intentan coordinar para conseguir. A nivel institucional, ¿qué creéis vosotros que tendrían, qué medidas deberían adoptarse, qué debería hacerse a nivel institucional para intentar disminuir los factores de discriminación? Uf, hay tela que cortar en ese sentido, ¿no? Bueno, sí. Lo que pasa es que que quizás estamos en un país que está muy preocupado en gestionar las fronteras, ¿no? En gestionar que no entre la gente que no le gusta determinado sector. Mucha de la ley de extranjería está destinada o dedicada a gestionar las fronteras, pero más allá de la gestión de fronteras, de la protección internacional, ahora con todo el tema de las personas ¿no?, que necesitan protección internacional, pero se necesitan ideas y políticas para toda aquella persona que ya es ciudadano de este país y que necesita una solución a su situación. Yo creo que la primera integración en el ámbito de la empresa es la afiliación al sindicato. Tú barres para casa. Yo barro para casa. De ahí para adelante, desde la afiliación al sindicato, el tomar empoderamiento desde las secciones sindicales, desde los comités de empresa, hacer no solamente ese pequeño trabajo compañero a compañero, sino ese trabajo de equipo para lograr no solamente mejoras colectivas, sino el reconocimiento hacia uno mismo, de poder estar haciendo cosas por los demás, que yo creo que en este sentido es un poco lo importante. Más allá de esto, es muy complicado dentro del ámbito social que cada uno se identifique en sí mismo como un propio líder y un propio líder de sus propias conductas y de su propia acción hacia adelante. Entonces, bueno, es como que nosotros desde el sindicato tenemos que nuclear todo lo que se pueda en cuanto a afiliación y en cuanto a concientización de los derechos y de las responsabilidades y de los deberes que tiene cada uno para poder trabajar entre todos hacia adelante. Yo pienso, y pienso en la pregunta y creo que esto tiene que tener unas bases a nivel gubernamental. Sé que existe una legislación laboral, pero bueno, ya hemos hablado de se cumple, no se cumple, en qué condiciones se cumple, en qué medidas se cumplen, etc. Pero si nos vamos un poco a la parte de ecología y esto, sabemos que, a nivel institucional, gubernamental, existen ciertas consideraciones para que X sector logre tal cometido. Y con tal cometido, con tal acción, logramos bajar los gases de efecto invernadero, etcétera, 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 y con esto estamos tratando internacionalmente, etcétera. ¿Estás hablando más que castigar, promover? Exactamente. Entonces estoy hablando de promover, de incentivar una conducta X que vaya encaminada a erradicar los irrespetos, a erradicar la discriminación, a erradicar la esclavitud. ¿Me explico? Y que sea en función de premiación por una conducta que, bueno, no sé, tal vez lo estoy hablando
Me explico, ¿verdad? Pero creo que así como funciona y ha funcionado a nivel ecológico, también podemos abordar desde esa misma línea psicológica de castigo y premiación, ¿verdad? A nivel de las sociedades, pienso yo. Claro, institucionalizado a nivel gubernamental, claro está. A mí realmente ese tema de premio-castigo dentro del ámbito empresarial, Entre comillas, ¿no? Entre comillas, Sí. a mí en cierta forma me preocupa un poco porque ya hubo ya hay una experiencia Bueno, hoy respecto claro. al tema de salud laboral. Sí. Se premian sobre las cargas sociales cuando la siniestralidad de una empresa Sí. disminuye. ¿Cómo disminuye las empresas las cargas sociales? Las cargas de accidentes y la siniestralidad. Negociando con la mutua de que a estas personas que se accidentan no los agarre y van a la seguridad social. Y en vez de ser siniestralidad, es absentismo. Con lo cual, se benefician Sí. de la siniestralidad, Sí, 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 sí. la paga el trabajador y lo pagamos entre todos. Con lo cual, es un poco complejo como... Es que es complejo. Sí. También te voy a aclarar que en el tema de siniestralidad, absentismo y el tema de accidentes de trabajo, quienes recurren al sindicato tienen soluciones. Tienen soluciones y hay caminos y hay vías alternativas, porque si yo me accidento en mi empresa me envía a la mutua dice, no, esto me parece que no, si no hay sangre no es un accidente. Así es. Vete al médico de cabecera que ya te atenderá. Sí, 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 sí. El médico de cabecera me da la baja médica y ya está. No, existen vías. Existe la seguridad social, existen los cambios de contingencia. En Cataluña tenemos la USL, la Unidad de Salud Laboral, que lo tenemos aquí en Girona mismo, con profesionales realmente comprometidos con la seguridad social y comprometidos con que no se haga usufructo de los fondos de la seguridad social. Que ellos no pueden imponer, pero sí sugerir al ICAM esta baja. Me parece que por nomenclatura y por tipo de siniestralidad y por ámbito de trabajo corresponde a mutuas. Con lo cual existen herramientas. Lo que pasa es que estas herramientas están en la mano de la gente. Son herramientas que no cuestan dinero, pero claro, cuánta gente, sobre todo gente que venimos de afuera, tenemos conocimiento de estas herramientas, tenemos conocimiento de cómo funcionan las organizaciones, de qué es el ICAM, qué es la seguridad social, qué es una mutua, qué es mi médico de cabecera y por qué tengo un médico de cabecera. Hay un montón de estas situaciones que no las comprenden, no las entienden. Pero aparte, bueno, existe un cambio en la modalidad de estos sectores y tiene que haber un cambio en la conciencia de los sectores de que para esto estamos las organizaciones. Obrirem una mica el debat. Jo penso que està molt bé l'autoorganització i ha d'haver-hi aquesta autoorganització, aquest empoderament de les persones que estan vivint una situació. Està molt bé l'àmbit sindical, amb totes les millores que en el mateix, no? I les crítiques que hem estat parlant. També és important, al meu entendre, no? El tema institucional. Catalunya, per exemple, no? Tenim el nou Pacte Nacional per la Interculturalitat, que des del Departament de Treball, Afers Socials i Família, que precisament dirigeix, no? El primer conseller que tenim d'origen magrebí, no? Crec que són passos que s'han de donar, que són polítiques que s'han de portar a terme, que no només des de l'àmbit de la Generalitat, sinó que també des de les polítiques municipals, hem tingut representants municipals en aquesta sala, s'han de promoure i que per tant hi ha molt camí per fer perquè aquesta situació no es perpetuï i no s'enquisti a la nostra societat. Obrim el torn de paraula, els teniu a la vostra disposició per qualsevol dubte, pregunta, aportació o suggeriment. Els joves, hi ha molts joves aquí. Digues. Hola, me llamo Cècia, soc estudiant d'educació infantil al de Salt i jo, més que us vull fer com una pregunta, ¿no? Porque decíais el tema de que las familias también son un papel importante para, como referentes para decirle a sus hijos que, abriendo la brecha de que no acaben en un trabajo así, ¿no? Entonces yo me lo llevo como a mi ámbito profesional. Luego, futura docente o futura maestra, ¿cuál es el consejo que vosotros
me daríais para que yo transmitir a mis alumnos, para no verlos en un futuro en un trabajo así precario? Afiliados al sindicato. De la escuela. Bueno, yo tengo una sugerencia con esto. Ha dicho que hay representantes municipales. El primer contacto que hay con la administración, o uno de ellos, son los planes de acogida, ¿no? Es el primer contacto con el ayuntamiento. Había una idea que a mí me parecía una buena idea, que es que los sindicatos participaran de ese plan de acogida en el sentido de informar no solo de su existencia, sino de los derechos laborales, y hacer una pequeña formación en ese sentido. A mí me parecería una buena manera de que las personas que llegan, aparte de ese primer contacto quizás más social y más administrativo, para empadronarse aquí, para escolarizar ahí, esta formación sindical creo que podría ser una de tomo el guante, ya que Sí, podria ser una bona idea. A mi em sembla genial la pregunta d'ella. Sí. Jo crec que, ara anem per aquí, però jo crec que la seva pregunta mereix una aportació. Claro. No, de hecho, bueno, la educación es muy importante. A veces como padres creemos que la educación está solamente inmersa en las aulas escolares y no es así. Por eso es importante que se trabaje con la sociedad en unísono, en paralelo, tanto con los padres como con los pequeños. Tenemos otra problemática dentro de esto, y es la tecnología, que dicho sea de paso es algo excelente, pero nuestros jóvenes están inmersos en esa tecnología y están absortos, metidos, y el mundo no existe en función a eso. Entonces pienso que como educadora creo que lo fundamental es ayudar a estos niños a crear esa conciencia sobre su papel como constructores de su propia realidad, para generar un mejor futuro no solamente y no lo veamos en función a la sociedad, porque los niños dicen la sociedad y que la sociedad, yo con él conmigo, o sea, generar desde sus propios espacios de familia, su propio crecimiento personal, profesional, emocional y psicológico, ¿verdad? Estimulando a que este niño desarrolle actividades fuera de casa, de una habitación, en contacto con la naturaleza, en socialización con otras personas, aprovechando esa interculturalización que tenemos aquí, ¿no? Intercambiando ideas, opiniones y demás. Entonces es arrancar, es motivar, es estimular a este niño para que salga de este contexto alienante. Y por ende trabajamos también con los adultos, con esa madre, ¿verdad? Entonces creo que por ahí podemos inyectar ese optimismo, ese positivismo y ese cambio de chip desde el ámbito educativo. Crec que els mestres són una clau a l'hora d'empoderar els nens i fer-los veure. Per això introduïem el tema dels referents. És molt important que un menor migrant que s'està formant, que s'està preparant, tingui com a referent un mestre que va viure la seva mateixa situació i que pugui veure que persones que estan en llocs de decisió, en llocs de responsabilitat, que poden canviar situacions, tenen el seu mateix origen o tenen moltes circumstàncies similars a les seves, i això crec que és important i que vosaltres teniu una feina molt important a destacar-ho i a fer-lo sentir important i part de la societat i amb capacitat d'evolucionar i de decidir sobre el seu futur i sobre el futur dels altres. Sí, sobre el tema de la discriminación, por ser inmigrante hay factores también que son legales, ¿no? Por ejemplo, el compañero Isaac, habló de las bajas, ¿no? En sectores que son precarios. Si el trabajador no ha cotizado 5 años en España, en Cataluña, salam alaikum, no cobran ni res, no cobra nada. Para entrar en España, para entrar a esta ayuda de la seguridad social, todos, primero tienes 5 años. Si eres de un país que la seguridad social no es mutua, no hay este convenio, convenio multilateral, por ejemplo China, o muchos países subsaharianos, incluso hasta Argelia puede ser, o muchos no, pues no entran. O sea, un autóctono se cae delante de una máquina y si la mutua no pone palos en la rueda y el trámite está bien, ¿sabes? Y otro inmigrante, uno
por trabajar en otro país que en la seguridad social no está convalida por aquí, pues no cobra nada. Es que Se queda discapacitado. hemos partido de la base que la legislación española Sí, es sí, discriminadora. No Sí. solo desde la ley básica, que sería la ley de extranjería, que regularía pues las situaciones más básicas, sino que todas las legislaciones derivadas parten de situaciones, no parte la persona migrante con la persona ciudadana español de las mismas oportunidades. Y si no se parte de las mismas oportunidades, evidentemente se está dificultando llegar a una misma situación. Eso es así, ¿no? Yo había traído una... Perdóname, ya sé. No acabamos. Termina. El tema de lo que ha hecho la Silvia, que es muy importante que los organismos sociales, en este caso los sindicatos que participan en los planes de acogida, en Girona participamos, pero no hay un convenio, no nos han de mira, tomar su pensión, contratar a un compañero o una compañera formado en el tema, porque lo hacemos desde la militancia. Y agradezco a la Fundación Sergio, fue el primero que nos contactaron en el PIAM de Salt. Iba el compañero Bartomeu, que es abogado, que es el secretario general de Domina, con su agenda no podía, iba yo al PIAM. Y la verdad, muchas cosas se puede trabajar, la nómina, el contrato, lo que hay que firmar, mucha gente firma en papel blanco, les engañan, que es el salario base, el salario en negro, en sobre, les explicamos que no hay que coger el salario en sobre, porque tal, y también soy inmigrante, también es una referencia, ¿no? que las puertas están abiertas, no pasa nada, todo el mundo es. Y me acuerdo, nos pasó un problema que es súper divertido. Cuando se aprobó que la Generalitat también tiene bastante competencia en el tema de inmigración, en el tema de la acogida, falta un certificado de arreglamiento, que es para pedir el primer documento del NI de los 3 años, estar legal, aguantando, no sé cómo vas a trabajar 3 años. Luego con este puede ser vinculante si tienes un contrato de 1 año. El segundo caso para la gente que renovan. Y yo estoy de acuerdo que se hace este documento, vas a forzar un poco la integración lingüística y cultural. En esto participamos nosotros con una hora, una charla del rollo laboral, ¿no? Explico que es un sindicato, que es un comité, que la nómina, el contrato, le damos ejemplos, hacemos talleres, bromas, tal, ¿no? Entienden qué es, ¿no? Tampoco es un máster de nóminas, porque hace falta 1 año, cosa básico. Teléfonos de referencia. Nos pasa una cosa encerrada. Este documento es vinculante si el inmigrante asiste al 80% de las charlas, ¿vale? En el PIAM de Salt asistían cuando yo hacía Fundación Sergi y yo iba con la compañera Elena, que era la compañera de Fundación Sergi. Bien, en Sala pasa una cosa, hay una cárnica, que habla el compañero, todos la mayoría son romanesos, ¿no? Vinieron a la charla, firmaron cuando vino la doctora de la sanidad a explicar el sistema sanitario, muy bien, firmaron cuando vino la profesora a explicar el sistema educativo, muy bien. Cuando viene el sindicalista, nadie quiso firmar. Porque el jefe, el patrón de una empresa muy famosa, la cárnica, no me acuerdo el nombre, o sea, mafia de la cárnica de España estatal, ¿vale? De la patronal que lidera el sector más rancio de la negociación colectiva y conflictiva, ha enviado algún chivato en el grupo que si firmáis, tal, porque piensan si firman yo tendré los contactos. La segunda charla, también forzados, ninguno firmó, y uno me dijo, si me echan, siendo autónomo falso, o no sé cómo lo ha explicado, mañana me reincorporáis o no. ¿Tendré paro o no? Les dije que no. No, pero hay que luchar por paro, porque en Cataluña, España, las cosas no vienen del cielo. Gente que han dejado la piel para llegar al paro, para llegar al social, y que nosotros como inmigrantes estamos invitados a seguir la línea. No, es que yo quiero paro y todo. Ven, espabilate, ven y ven con nosotros, ¿no? Bueno, el dar posibilidad de conocer todos los recursos, de conocer toda la información, ¿no? Es Sí, básico. expliqué que el salario base es importante tal en esta charla. Uno que me ha hecho la bronca, por mala suerte, se le ha cortado el brazo dentro de esta fábrica. Y bien, es lo que expliqué antes. Tuvo una paga de la seguridad social legal, legalmente es legal, pero es injusta, porque cobraba en negro. Y el salario base es importante. El 75 salario base le corresponden 175 euros de jubilación permanente a esta persona. Es lo que decíamos, ¿no? Llegar a una incapacidad, luchar por una Y lo más incapacidad triste que a después esta no te empresa- permite subsistir. No. Lo más triste de esta empresa de fábricas, cuando el compañero se cayó, ese trabajador con el brazo corto, la máquina siguió trabajando porque el camión tenía que salir. O sea, inhumano total. Vino con la misma miradora que estuvo en el plan. ¿Sabes? Y la tercera cosa es que es bastante de chiste,
si no firman, no tienen certificado para tramitar papeles. Tenemos que hablar con el compañero de la Generalitat para que, bueno, firma, lo falsifica con la firma, lo que haga falta, como que descubra una cosa de la Generalitat para que tramitan arreo, que no hace falta que nos firmen, ¿sabes? Son cosas que estamos en el siglo XXI que... Ya. El sector Hecho cárnico, No, Daniel, pero va la aparte, manga. no, pero aparte, el tema de los accidentes dentro del ámbito del sector cárnico es terrible. Yo tengo, vamos a ser claros, mi experiencia personal es que yo soy un accidentado. Yo en este momento estoy recién operado, me van a operar nuevamente, tengo 2 epicondilitis y ya soy casi el gerente de la mutua porque llevo haciendo rehabilitación aproximadamente 1 año. El 70% de la gente que viene a parar a esta mutua somos todos de cárnica. Y cuando empezás a contar las historias, le preguntás, ¿y qué te pasó? Yo me arrimo a cada uno de los nuevos que llegan. No, lo que pasa es que la máquina no cortó, pero ¿cómo no cortó? ¿No tiene fotocélulas? No, es que para producir más, cubren las fotocélulas. Y esto lo he escuchado cientos de miles de veces. Máquinas que no están ergonomizadas. Yo tengo un recuerdo que siempre me queda latente, fue una de las primeras acciones sindicales que tuve que realizar con 18 años en Argentina en el sindicato bancario, época de los monitores monocromos, que habían inventado las pantallas anti-reflex y había un articulado de la CICEF donde planteaba el tema de posterior a la Segunda Guerra Mundial, la ergonomía de trabajo y nosotros peleando por la pantalla anti-reflex que valía casi lo mismo que el monitor. Después resulta que no servían para nada. Pero claro, uno iba a la última de la vanguardia de la ergonomía y las empresas respondían por la ergonomía de trabajo. Surgieron las sillas con rueditas, surgieron las sillas con respaldos ergonómicos y cada una de estas empresas tenía que responder a la vanguardia de la tecnología. ¿Por qué? Porque había que ergonomizar el puesto de trabajo porque el trabajador tenía que vivir más años. La esperanza de vida aumentó, pero la siniestralidad también está aumentando con la esperanza de vida. Entonces es un tema complicado el tema de las cárnicas. Hi havia una malla aixecada abans? Bueno, yo només volia fer una aportació, que cuando habéis hablado del sobre, no sé si fixo fora de test o si és allò, però bueno, que aquí hi ha molt jovent, parlo tots els meus fills, i que cobren sobre en negre. Vull dir que estan, y no son inmigrantes, vull dir, son nacidos aquí, y este tema también es con la gente joven de aquí. I en el tema de les... Declarado con poquíssim. I en el tema de les càrniques, jo recordo que començava a fer advocat i em van explicar un cas, pensava, d'una cadena, no?, que estaven, no?, de despiece, i que un noi es va clavar al ganivet, no? I llavors va anar a curar-se perquè estava sagnant i tal, i el del costat va anar deixant caure no sé què era, el xais o no sé què tal, i quan va acabar de treure's la sang, va arribar allà i va trobar els 10 xais no? I va continuar penjant i tal, i pensava, ostres, quina deshumanització, és a dir, que són sectors especialment deshumanitzats. No, en general, però vull dir que aquesta situació que també són aplicables a determinats sectors com són més vulnerables com són el jovent o com són els treballadors de sectors més Lo que pasa es que no hay una deshumanitzats. No hay una conciencia respecto del tema de los sobres. Dinero en negro, ¿está? Economía sumergida o dinero que no entra dentro del marco de la seguridad social. No hay una conciencia. Si yo no estoy cotizando, en el momento que tengan que ir al paro, no cobraré. No, y en la baja estás enfermo y cobras Y una si, seria porque... no, pero que aparte, si yo no estoy cotizando, mi baja no será laboral. No cobraré. ¿Y qué pasará el día que me quiera jubilar? La dama, no i cobraré. després vosaltres, Adama? Sí. No, yo quería volver porque tú antes has hecho referencia a la segunda generación que no tienen referentes. Claro, yo muchas veces pienso, ¿no? Nos encontramos muchos casos de las personas que hemos venido de fuera, que uno estudia Derecho para ser abogado, hacer un trabajo similar, uno estudia Física para hacer físico un trabajo similar, Psicología, si entiendo bien, me parece que tú eres psicóloga, y el Daniel, tú trabajabas en la banca. Sí. Claro, nos encontramos muchos casos de personas que están formadas en su país de origen, pero cuando uno llega aquí, lo que se hace, porque hay una ley de extranjería que no le deja hacer un trabajo que no sea precario o un trabajo que esté cualificado, pero a más hay toda una actitud en general social, no sé cómo decirlo,
que un poco también dificulta porque muchas veces está desvalorizado las formaciones de las personas que han venido de fuera. Parece que hacer 10 años en Cataluña, en la universidad, es más importante que 10 años en Honduras, cuando las horas del día son iguales, son las mismas. Entonces yo os pregunto, vosotros esto, ¿cómo un poco lo habéis vivido o qué pensáis, no? No sé si me he explicado. Sí. De hecho, sí, hay una desvalorización, ¿no? Creo que en mi caso, pues no lo he vivido tanto porque como he estado inmersa, ¿verdad? En los cuidados del hogar, pues no tengo un comparativo en tal sentido. Más que he visitado el colegio profesional y bueno, sí, poca credibilidad con ciertas preguntas puntuales. ¿Y su título lo tiene? Y ha iniciado su trámite de equivalencia y tiene la homologación. Ah, no, pero permítame, para entrar aquí tiene que cursar, y no me hablan de clases, ¿no? Para hacerle el equivalente, sino que me hablan de una formación de maestría. ¿Me explico? O sea, bueno, ok. Porque se aduce de que tenemos una formación inferior, ¿verdad? Porque venimos de países en vías de desarrollo, etcétera, etcétera, todos los nombres que se le adjudican económicamente a América, ¿no? Entonces, en mi caso pasa esto, ¿verdad? I esa és l'experiència que puedo compartir, però... Hi ha una política de proteccionisme cap als determinats col·lectius. Convalidar un títol és més difícil que treure's una carrera de nou. O sigui, que passi això, que gent que té un títol universitari els hi sigui més fàcil tornar a estudiar una carrera universitària que convalidar el títol que tenen i obtenir una titulació que sigui equivalent a una altra persona amb la mateixa formació és impensable, no? Per tant, aquí és un altre moment de la legislació, més enllà de la llei d'estrangeria, en el que clarament hi ha factors discriminadors. Es un renacer. Sí, porque si eso lo agregamos, ya empezó la convalidación y pues inició todo, entonces vamos a hacer la competencia, ¿verdad? A hacer la postulación que corresponde en el proceso de selección de X plaza. Mireu, hi ha un exemple, ara fem la paraula, però hi ha un exemple molt senzill que a mi, jo no vaig acabar mai d'entendre, que és el carnet de conduir, quelcom tan senzill com el carnet de conduir, no? Tu aprens a conduir i jo crec que es condueix igual, no? Bueno, a part de si el cotxe és automàtic o no, has de conduir igual un cotxe a Senegal que al Marroc que a la Xina, perquè un cotxe és un cotxe. Doncs durant molts anys, es penalitzava, o sigui, es sancionava penalment, era delicte conduir amb un carnet de conduir que no estigués convalidat. Llavors va haver-hi, no? Es va obrir la llum i va dir, vale, si és que tenen llicència en el país d'origen, per què hem de pensar que no saben conduir si tenen una llicència, no? Doncs, bueno, hi haurà una sanció administrativa o hi haurà una obligació de convalidar, però no hi haurà un delicte. Imagineu-vos fins a quin punt la legislació, fins i tot la més allunyada de la regulació de la vida quotidiana o de la documentació, pot arribar a tenir factors discriminadors. I vosaltres dos, que jo us estic discriminant i us estic evitant... Muy brevemente, estamos hablando de las chicas que limpian el hogar, de las cárnicas, que es un tema sangrante, porque realmente sale sangre, pero hay un problema de fraude mucho más elevado que en ambos ámbitos, que es el tema del turismo, la hostelería y el comercio, donde ahí sí que hay un fraude bestial. Y yo lo siento, representantes políticos, pero yo voy a ciertos ámbitos, ayuntamientos, y yo he denunciado personalmente a políticos que nos representan, que nos piden el voto en nuestros ayuntamientos y que luego tienen negocios, hoteles y restaurantes y bares, y son los primeros que explotan a sus ciudadanos. Y si desde, muy bien en el ámbito del sindicalismo y tal, pero vale, desde el sindicato haremos lo que podemos hacer, pero si cuando un representante político es el primero que hace fraude con sus ciudadanos, apague y vámonos. Es muy complicado. O sea, aquí tienen que funcionar las inspecciones de trabajo, porque hay veces que denuncias una cosa y otra y le sale más a cuenta pagar la sanción que regularizar la situación de una chica o un chico, ya sea inmigrante o joven como mi hija, que le hacen 20 horas de contrato y trabaja 40 y tantas. Y va y denuncia y le sale más a cuenta pagar la sanción o regularizarla y luego, y ahí es un fraude mucho más elevado que los dos temas que estamos tratando sin desmerecer ninguno. Y ahí sí que tiene que haber
mis juicios políticamente, sindicalmente, joder, institucionalmente, que aquellos que nos representan que tengan que tener muy claro que no nos pidan un voto para luego esclavizarnos. Adelante. Entonces. No, yo iba un poco en la misma línea, pero bueno, haciendo referencia para introducir una reflexión, porque es verdad, el reconocimiento a las trabajadoras del hogar, que hemos bien dicho, hace poco, el Estado español, hace relativamente poco, el Estado español ha firmado el convenio con la Organización Internacional del Trabajo, reconocimiento de derechos a los trabajadores. Igual me equivoco de meses, hace un año, cuando es una etapa, se visualiza a nivel de calle, aquello que ves, aquella persona dependiente y la persona la cuidadora, pues desgraciadamente una persona que ha tenido que emigrar de su país de origen para, y dices, evidentemente a nivel de reconocimientos laborales ninguno. Tienen que pasar 3 años. Así es. Luego, en el marco del salario mínimo interprofesional, evidentemente control de jornada, pues, en fin, ¿para qué, no? O sea, de alguna manera a nivel de reconocimiento. Y era un poco lo que decía el compañero, claro, para la gente joven también hay que entender que estamos en un marco que se han desregularizado las condiciones de trabajo de una manera muy importante para las personas que vienen de fuera y para las de aquí. El mercado laboral, alguien habla, no sé si habéis oído hablar de algo que se llama reforma laboral, el impacto que eso ha tenido, porque permite regularizar condiciones de trabajo hasta el extremo que 2 personas haciendo la actividad laboral en un mismo centro de trabajo puedan tener condiciones de trabajo diferentes. Por ejemplo, que son multiservicios, etc. Y lo que apuntaba, sí, evidentemente, empleadas del hogar, sector cárnico, y un sector que aporta a nivel de las comarcas de Girona el 15% del Producto Interior Bruto, que es un sector turístico, con unas condiciones de trabajo donde es verdad, no hay voluntad política, porque si hay voluntad política, inspección de trabajo no tendría la provincia de Gerona 34 inspectores de trabajo, tendría alguno más. Sí. Porque hay un fraude en el nivel de contratación increíble y que afecta mucho a la gente joven. Claro, no nos podemos permitir que la gente joven que se incorpora al mercado de trabajo, de entrada ya de por hecho que se va a incorporar al mercado de trabajo y que va a estar en precario y con unas condiciones de trabajo que evidentemente no van a ser las mismas que tiene la mayoría de la gente. Se está cronificando la precariedad laboral en este país y en el sector servicios, concretamente en el sector de la industria de la hostelería, hay una cosa muy clara. Las 3 comarcas de la provincia de Gerona que acaparan la mayoría del turismo, concretamente son las 3 comarcas de la provincia de Gerona que tienen la renta familiar y el PIB más bajo del resto de las comarcas. Eso es significativo. Claro. El sector servicios no está aportando riqueza a los trabajadores y trabajadoras del sector. Claro. Eso quiere decir precariedad, evidentemente. Por eso, en lo que a nosotros respecta como trabajadoras del hogar, o sea, han habido pasitos muy pequeñitos, pero muy pequeñitos, y por eso, en la medida de lo posible, tanto personal como a nivel de organización, tratamos de apoyar la reivindicación del convenio de 189 de la OTIS, ¿no? A ver, ¿qué mes fue? Creo que fue en abril o algo por el estilo, donde se interpuso antes de los presupuestos, la enmienda 6.667, en donde como resultado posterga la indemnización o la aportación, ¿verdad?, a poner a las trabajadoras del hogar en el régimen normal de cualquier trabajador, teniendo teniendo el derecho, ¿verdad?, y entrar en presupuestos de tener ese derecho a aportación al paro y demás, ¿no? El caso que se suponía que iba a entrar en este próximo, ¿cómo se llama?, próximo año, y lo están postergando hasta el 23. Entonces, como decía, hay pasos tan pequeñitos y tratamos de amarrarnos, pero como lobo a su presa, puedo decirlo de esa forma para ser un poco metafórica, ¿no? Pero bueno, entre tanto, es más que evidente la política, etcétera, y otros trasfondos, ¿verdad?, que se van negociando en esto. Y en el interín del asunto, pues estamos el pueblo. Solamente a nivel de anécdota, fíjate, sí. Una de las batallas que tenemos cuando hablamos, se establecen
Claro, contratos en precarios, a tiempo parcial, Sí. 20 horas, trabajas 20, te pagas 40, Sí. 20 en negro, evidentemente. Sí. Que tenga que ser el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea quien le diga al Exacto. gobierno español que tiene Sí, que que legislar para que en el ámbito de la empresa se regule, o sea, se verifique la jornada diaria. Es triste, pero en eso estamos. Todo ese tránsito comporta mucho tiempo. Mientras tanto, claro, yo como empresa no tengo la obligación de que el trabajador, lo que se dice fichache, en los contratos que no son pues bueno, Claro. que se tenga que recurrir al Tribunal Superior de Justicia sí. de la Unión Europea para que le diga al Estado, diga, controla aquí que se le va a usted cantidad de horas extraordinarias no cobradas, con lo que eso repercute luego en la vida laboral del trabajador, Así sea es. de cárnica, sea del hogar. Sí. Desgraciadamente la situación a nivel de ese aspecto es preocupante. Lo que pasa que es lo que comentaba Antonio. El 2012 lo cambió todo, pero el 2013 también, porque en el 2013 se modificó el sistema de contratos que con bombos y platillos se presentó en todos lados el tema de la reducción horaria hasta los 12 años de edad por tutela de menor, pero junto con eso metieron las jornadas de tiempos parciales. Esas jornadas de tiempos parciales nunca fueron de tiempos parciales, fueron pagadas en blanco de tiempo parcial, con contratos de tiempos parciales. El resto fue todo en negro. Todo el resto es dinero que no cotiza ni para los trabajadores ni para todos. O sea, és dinero que se pierde. Que se pierde. Bueno. O sea, I a més una mica aquest sistema que plantegem que està vigent, no? El d'un cert esclavatge, no? D'unes feines que s'allarguen molt més enllà de la jornada laboral, no? De les 8 hores, que requereix dia i nit, que requereix cap de setmana, que no tens control, no? D'aquesta jornada i que tens un nivell d'exigència molt i molt elevat, promou la cronificació d'aquest sistema, perquè evita que el treballador es pugui reciclar, que es pugui renovar, que pugui accedir a buscar altres alternatives i, per tant, hem de trencar aquesta dinàmica i l'única manera de trencar-la és la reivindicació i l'empoderament i la lluita com a classe treballadora que una mica en els últims anys ha quedat molt apaivagada en el marc de la crisi econòmica que ha sigut brutal i devastadora. Hi ha alguna altra intervenció? Sí? Sí, jo volia comentar dues cosetes. La primera, m'agradaria fer un matís a la utilització dels termes segones, terceres, quartes generacions. O sigui, si nosaltres mateixos anem posant número a les següents generacions de les persones que van migrar, sempre estarem parlant de migrants. I jo crec que el procés de migració és un procés que s'acaba i a partir d'aquí la resta, o sigui, els descendents d'aquesta gent que va migrar són gent d'aquí. Per tant, compta amb el parlar de les segones, terceres, quartes... En realitat, ni d'aquí ni d'allà, seríem ciutadans tots, des de la persona que migra, la persona que es queda tota la vida en un lloc, no, són ciutadans. És que tant és, no? D'on vens, on vas, és igual. Però bueno, compta amb la utilització d'aquests termes perquè a vegades estem penjant etiquetes que es van traslladant i d'això. I l'altra cosa que volia comentar, no sé tu ni més com no sé que és psicòloga, però molt bé, jo soc metge, i em preocupa rebre moltes dones migrades que tenen una doble càrrega emocional perquè són el pal de paller de les famílies. És a dir, a sobre de tot això que heu explicat, que és terrible, quan arriben a casa són el pal de paller i de vegades a nivell familiar costa encara entendre que la dona pugui ser el pal de paller de la família. Jo rebo dones que tenen aquesta sobrecàrrega per sentir-se pal de paller. Llavors no sé això a nivell emocional com ho gestioneu. O sigui, primer, si creus que això només és una percepció meva i ja està, o si creus que és real. Es totalmente real, totalmente real. La carga emocional es 3, 4, N. A la N, ¿no? A la enésima potencia. Como trabajadoras del hogar, somos, entre comillas, depositarias de todas las emociones familiares del lugar donde trabajamos.
Estamos hablando de la problemática médica y emocional de la persona que cuidamos y de las personas en su dinámica familiar. Eso ya genera carga emocional, ¿no es cierto? A su vez, como madres, porque estamos hablando de que cerca del 90 y algo, 96% somos mujeres las que cuidamos, ¿no? Somos cabeza del hogar. Llevamos la línea y la dinámica familiar en nuestros hogares. Somos la cabeza, donde somos monoparentales, donde nuestros hijos dependen de nosotros y que incluso llevamos un ingreso a nuestras familias y donde nosotros representamos la fuente de ingresos para esa familia, que en raras ocasiones será 1 o 2. Estamos hablando de 4, 5, donde también depende la abuela, etcétera, etcétera. Entonces, la carga emocional es muy grande y es un ser humano. Es un ser humano que tiene muy poco acceso a tratar de canalizar esa emoción, esa carga emocional. Por eso es que incluso se dice que las muchachas que trabajan en el hogar no pierden la menor oportunidad para ir a las discotecas los días sábados, ¿no? Pero claro, también hay que entender el contexto. De alguna forma tenemos que, como trabajadoras del hogar, como madres, como, ¿cómo se llama?, cabezas del hogar, canalizar esas emociones. Y se suscita situaciones de enfermedad, fibromialgia, y cantidad de estos desórdenes, depresión en el mejor de los casos, ¿no? Y que este tipo de enfermedades no son reconocidas tampoco por la familia donde se trabaja. Entonces llegamos a la condición de que si estamos muy mal, tenemos que simplemente aguantar. Entonces tenemos dos situaciones aquí. Como no tenemos la autorización para poder tener una baja médica, ¿verdad? Porque si tenemos una baja médica en este sentido por depresión o cualquier desorden, ya sabemos que la depresión no solamente, o los estados emocionales no solamente desencadenan depresión, sino que pueden tener alteraciones en todo el sistema, en toda la persona, ¿verdad? Entonces pueden repercutir en cantidad de enfermedades. Al tener estas bajas médicas, pues no tenemos la autorización. Simplemente, si estás enferma, pues vete a tu casa. Particularmente, en una ocasión, en uno de los trabajos que tuve, me enfermé, creo que era un constipado o algo así. Y pues la persona con la que trabajaba ya me dijo, pues ya que estás enferma, pues ya puedes ir agarrando tus maletas y te vas. Porque gente enferma conmigo no quiero. Entonces ahí hay que, si te sientes enfermo, si nos sentimos mal, hay que disimularlo o canalizarlo de otra forma. Pero la tensión emocional existe. Entonces hay personas que incluso estallan en ira y en cólera, porque de alguna forma tiene que salir. Entonces, la forma que tenemos para canalizarlo, por eso es importante las asociaciones, ¿verdad? Es dar ese apoyo emocional como organización, como esto, ¿verdad? Para tratar de subsanar y provocar esa descarga emocional para que no se vaya a reproducir en el hogar o en el lugar donde están prestando sus servicios, ¿verdad? Y que exista alguna forma de cómo sanar esas emociones y canalizarlas. Es algo muy común, por ejemplo, y creo que no sé hasta qué punto estará consciente en la familia, cuando el abuelo, que en su mayoría son personas de la tercera edad o personas grandes, muere, la cuidadora también tiene un duelo. ¿Me explico? Y creo que es un hecho, es una realidad que también es desconocida por la familia. Entonces también tenemos que ayudar a esta empleada del hogar a que pueda sanar ese duelo, para que pueda estar preparado y dar continuidad a su vida laboral, ¿verdad? Entonces es mucho apoyo emocional, hay mucho trabajo que hacer en ese sector. La última palabra. Okay. Respecto a la segregación, comentar un poco, pues ya que no se puede tocar las empresas porque es muy difícil, pues sí se puede trabajar al menos reduciendo la segregación escolar. ¿Por qué? Porque ya evitamos ser nosotros y ustedes, y que más adelante en futuras generaciones una persona que no sea de mi país o que no se parezca a lo mismo, pues no la voy a ver yo como una persona de low cost, un trabajador low cost, ¿me explico? Entonces normalizar esas relaciones desde pequeños,
pues ya antes, como digo, las empresas son difíciles de tocarlas. Es más posible que nos vayamos antes nosotros que haya un canvi arriba. I això sí que a nivell de les institucions més properes al ciutadà, que serien els ajuntaments, tenen moltes possibilitats, no es poden crear, i això ho sabem, que hi ha escoles en el nostre entorn, a Girona, en què la tassa de nens provinents de famílies migrants és elevadíssima, i en canvi d'altres en què tots els nens tenen el mateix perfil, la mateixa situació familiar i podríem quasi dir que el mateix sou els seus pares, evidentment. I en això la responsabilitat no està en altres institucions, sinó en les que tenim més properes, i s'ha d'exigir. I a més, jo crec que en aquest cas també les institucions tenen la principal responsabilitat, però també les pròpies famílies que decideixen optar per altres opcions educatives abans de reivindicar l'opció de l'escola pública més propera en el domicili de la família. La meva experiència és que quan vam anar, jo tinc 3 filles i van arribar, són mare adoptant i van arribar totes 3 de cop i o aquesta escola o a l'altre costat, i dic, aquesta no, quin problema hi ha amb aquesta escola? Ostres, és que a vegades, perdona, una escola en què li ensenyi la riquesa de la nostra societat és bàsic perquè després afronti les situacions amb coratge, amb valentia i amb normalitat, diguéssim, que és el que cal. Hem donat l'última paraula, que em sembla que a més ha sigut, ha servit per resumir una mica tot això que estem discutint, des d'on ha de començar la lluita, des d'on ha de començar el canvi, des d'on ha de començar aquesta transformació que ha de portar-nos a aquest món millor al que tu aspires i al que molts aspirem, i més just socialment. Moltíssimes gràcies per estar aquí, moltíssimes gràcies, Llicena, Daniel, la Fundació per haver organitzat, la Verònica per haver-nos convidat, i tant de bo hi hagi moltes més iniciatives perquè en la formació, en l'educació i en el donar a conèixer les situacions també hi ha una eina per a canviar aquest futur. Moltes gràcies.